Fernando López. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola, Ahí hola. vamos. A ver, me voy a acomodar. ¿Me escuchás ahí? No te escucho yo a vos. No te escucho. A Ahí ver, está. A ver, ahora ahí, sí. ¿sí? Ahí estamos. Espera que ya me voy a empezar a ubicar. También acá estamos ultimando detalles. Estamos a menos de un minuto. Ahí está, vamos a acomodarnos. Ahí me ves bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ahí Espera, la espera que estoy cámara. acomodada. Sí, ahí va, ahí va. Vamos a acomodarnos. Ahí va, ahí va, Muy ahí va, bien, ahí va. Ahí vamos. muy bien. Ahí está. Ahí estamos ya para dar inicio al encuentro del día de hoy. Y estamos en horario de inicio. ¿Bien? Perfecto. Bien, Eh, Buenas tardes, gente. En estos momentos vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy en Café con Penalistas. Nuestra invitada es la doctora Karina Chávez, ya estuvo en una oportunidad charlando sobre distintas temáticas y hoy Karina nos va a referir y nos va a introducir y profundizar en una temática muy importante, de plena actualidad y que es incipiente en cuanto al desarrollo de la investigación, que es el grooming, el delito de grooming, los efectos sociales que esto tiene, también la importancia social que tiene este delito porque está dentro de los de mayor influencia y permeabilidad de ingreso a los hogares de todos nosotros. Nadie puede escapar a este tipo de situaciones que resultan muchas veces complejas. Los que tenemos hijos, los menores, adolescentes, la- las propias mujeres, de determinadas personas que cometen invasión a la privacidad y es también un delito que tiempo atrás, de alguna manera, Karina en esto no se va a explayar abiertamente, era un delito que costó en ser reconocido, ¿no? Después comenzar a profundizar sobre este delito y hoy tiene distintos parámetros, está instalado en cuanto a concientización social que esto existe, por supuesto que estamos dando los primeros pasos y corresponde profundizar y mejorar en cómo esquematizar la lucha contra este delito. Así que, Karina, te comenzamos a escuchar y va a ser importante, ¿no? Cómo, primero danos la definición del delito, obviamente, con claridad, y después el otro punto para nosotros es eh, dónde en Argentina se dispara la importancia y relevancia con un hecho de delito, de muerte, ¿no? Porque a raíz de esto se produce la ley Micaela, que tiene plena actualidad y vigencia. Así que, Karina, te escuchamos con plena atención, agradecemos tu presencia, tu sapiencia sobre el tema, dado que has escrito también sobre esto, y haremos algún tipo de aporte en el desarrollo de esta conversación, de este diálogo. Por favor, estás en uso de la palabra. A ver. Sí, que la cámara. Apague la cámara. Sí. Porque se fue ella. El micrófono también. ahí estamos. Ahí se me escucha bien. No te estoy Sí, sí. recepcionando. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, Vale, primero que muy bien. nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias de nuevo, Augusto, por convocarme.
Y como bien decís, este tema es súper interesante y muy importante, sobre todo porque aqueja mucho a los niños, niñas y adolescentes. Yo me preocupé principalmente, el artículo que vos haces mención, lo hice en medio, lo redacté con otro abogado, el doctor Piazza, en medio de plena pandemia, porque la verdad que el grooming era un delito que estaba ahí, como también vos decís, se discutía mucho hasta que llegó finalmente al Código Penal a través de la Ley 26.904, allá en noviembre del 2013, y hoy está incorporado en el articulado, en el artículo 131. Pero decía de mi preocupación, ¿no? Porque recordemos que cuando recién empezó la pandemia, los chicos no iban al colegio, estaban encerrados, y la verdad que estaban largas horas frente a las pantallas, ya sea de celulares o de computadoras, no solo por el tema del juego y de socializar de alguna manera con sus amigos, sino también por todo lo que tenía que ver con el tema de empezar a cursar el colegio a través del Zoom. Para graficar un poco qué es el grooming de alguna manera es justamente la interacción que va a hacer un adulto con este niño o adolescente utilizando un perfil falso. Se esconde a través de un perfil utilizando el mundo digital, las diferentes redes sociales, que puede ser Instagram, WhatsApp, Twitter, digamos, toda comunicación electrónica o telecomunicaciones, donde ese adulto, que puede ser una mujer o un hombre, va a utilizar ese perfil porque lo que busca es justamente captar la atención de ese niño, niña o adolescente, que previamente hizo un estudio sobre esa víctima. Nadie al azar elige una víctima, sino que previamente hace un estudio de las redes sociales, porque, a ver, pensemos que es una persona que está dedicada pura y exclusivamente a eso. Entonces elige su víctima, hace un paneo de esa víctima, que sin querer nosotros mismos vamos proporcionando a través de las redes esa información con nuestros gustos, los lugares a los que concurrimos, el colegio, quiénes son nuestros amigos, cuál es nuestra edad. Entonces el groomer, que es el que crea ese perfil falso, empieza a establecer una relación de confianza con ese niño y empieza a dialogar obviamente con su terminología, equiparándose a la edad de 15 años, con quien esté estableciendo en ese momento. Pero ¿qué quiere el groomer? ¿Para qué busca interactuar con ese niño de alguna manera? Bueno, porque lo que quiere crear es una relación de confianza con ese niño. Quiere establecer una empatía. Incluso, supongamos, a ver, la cuestión de un adolescente. Sabemos que los adolescentes suelen tener peleas con amigos, con los propios padres. Y bueno, el groomer, de alguna manera, es como que va haciéndose amigo de él, va conociéndolo. ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué quiere, de alguna manera, controlarlo emocionalmente? Bueno, porque en definitiva, después va a querer concretar un fin sexual. Por eso se dice, de alguna manera, que el grooming es como una suerte de puerta que luego va a abrir a un catálogo del resto de los delitos que conforman la integridad sexual. Sabemos perfectamente que cuando el grooming logró esa confianza, logró controlar emocionalmente a ese niño, va a empezar a solicitarle material, que pueden ser fotos, que pueden ser videos de ese chico o de otros chicos, le va a empezar a pedir filmaciones, va a intercambiar con él información y filmaciones. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que ese niño se dé cuenta, pero qué raro, ya me está pidiendo esto, y le moleste, y entonces se lo comente al papá, y ahí el groomer se ha descubierto. Pero muchas veces pasan, por eso se llaman las alertas a los papás, que los niños no comentan esto, o ese adolescente se queda encerrado, no lo comenta, no habla, está desganado, está triste, está preocupado porque justamente el groomer, ¿qué le dice? Si no me mandás otro video, si no me mandás otra foto, entonces inmediatamente, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a viralizar todo el material que tengo. ¿Qué significa? Esa foto que él en confianza le dio a esa persona que pensaba que era un adolescente de su edad, la va a poner en el mundo digital y lo va a saber todo el mundo. Y entonces ahí es como que el adolescente no sabe para dónde ir.
Gracias a Dios hay muchos padres que son compañeros, entonces ese adolescente o ese niño le cuenta al papá, y en ese caso, nosotros como papá, lo que tenemos que hacer, o el consejo que damos nosotros, o la sugerencia, mejor dicho, es el tema de acompañar, de no cuestionar, de no culpar a ese niño, y de tratar de no borrar ningún archivo, porque uno inmediatamente lo que quiere es, bueno, borremos todo. No, de no borrar, porque esa es prueba, las conversaciones que el groomer tuvo con ese niño, o todo el material que se fueron intercambiando, es todo prueba, que hay que rescatar para poder hacer la denuncia en la justicia. Tampoco, otra cosa de las que recomendamos es el tema de no, estos famosos scratches a través de las redes del acosador. O sea, vos me decís, Augusto, ¿está bien escrachar a un acosador en redes sociales? Sí, está bien, pero está bien en el momento después de que lo, digamos, llevamos el caso a la justicia. Porque si lo hacemos antes, esta persona empieza a borrar los perfiles, empieza a descrear, empieza a hacer, de alguna manera le facilitamos el camino para que borre parte de sus perfiles. Más allá de que después, ciberdelito, la división, a través de la utilización del IP, del usuario, va a poder descubrir o va a poder encaminar el tema de la prueba, pero es importante llevar el tema primero a la justicia, judicializar. Como yo siempre digo, los casos hay que ganarlos o hay que perderlos en la justicia. Primero está la justicia. Después los medios nos pueden ayudar, pero recurramos primero a la justicia. Como te decía, es importante el tema de las alertas por parte de los padres. Y también el tema de que también podemos utilizar, si estamos preocupados o porque son muy pequeñitos todavía, 7, 8 años, el tema de poner en las computadoras o en cualquier dispositivo digital lo que se llama los controles parentales, es decir, saber o tener conocimiento nosotros de dónde ingresan nuestros hijos, qué páginas, con quiénes dialogan, con quiénes escriben, con quiénes pueden jugar en línea. Porque a veces uno piensa que por ahí esto solo se puede dar a nivel Instagram, Facebook, Twitter. No, también se puede dar a través de los juegos de Play, que uno está jugando en línea con otra persona y puede creer que del otro lado hay un adolescente. Yo adolescente puedo pensar que estoy jugando contra adolescente y en realidad no lo estoy. Del otro lado hay un perfil falso, que lo que busca es esto. El tema es ese, el groomer lo que busca constantemente es establecer, como decía, esta relación de confianza, controlarlo emocionalmente, porque si ese chico no lo pudo contar y el groomer logra torcer su voluntad, puede llegar a pasar lo que vos comentaste y a raíz de lo cual, digamos, se sancionó finalmente el año pasado el tema de la ley Micaela. ¿Qué había pasado con Micaela? Micaela es un caso de Bahía Blanca, sucedió en el 2016, por ahí lo recuerdan, el tema de Luna, que es una persona que fue condenada a perpetua, cadena perpetua, por el tema del asesinato cruento de esta chica, que había creado un perfil falso. Y a partir de ese perfil falso se había conectado con ella, había empezado a dialogar, había empezado a interaccionar, el tema de la relación de confianza, hasta que finalmente logra que ella salga del mundo digital al mundo real y finalmente intenta obviamente llevar a cabo un delito contra la integridad sexual, ella trata de escapar, finalmente la estrangula, la mata, y para tapar la impunidad de ese delito, finalmente la esconde, la entierra. Hasta que empiezan las investigaciones y se descubre que esta persona tenía 4 perfiles falsos en Facebook. Uno de esos perfiles se empieza a investigar, se le allana la casa y encuentran la campera, el teléfono celular, empiezan a hacer las conexiones y finalmente él confiesa y dice dónde la había enterrado. Gracias a Dios, después de mucha lucha, salió esta ley que fundamentalmente lo que marca es esto, el prevenir, el estar atento, las alertas del adolescente, el concientizar, el sensibilizarse frente a estos temas y sobre todo el concientizar, que no solo está en casa
sino también está en las escuelas. Esto de tener un programa en las escuelas, de enseñarle a los chicos de la peligrosidad de dar datos, de facilitar las claves, de compartir los perfiles, toda esta importancia, digamos, que son cuestiones que hacen a nuestra identidad y a nuestra privacidad. Y no tenemos por qué contárselas o facilitárselas a alguien aún cuando estamos, a pesar de que estemos o sentamos esa relación de confianza, si no conocemos del todo quién está del otro lado. Yo, francamente, debo decir que tengo un hijo adolescente y todavía no hay ningún tipo de curso que se haya llevado a cabo en las escuelas. Nos está pasando un poco como el tema de la educación sexual. Tampoco está, digamos, faltando esto que es tan importante, ¿no? Porque llevando un poquito y saliendo un poquitito del tema, la importancia de que un chico entienda la educación sexual hace que el chico, si le pasó algo o le está pasando algo en ese momento, devele y cuente a cualquier autoridad de un colegio. Y bueno, lo mismo pasa con el grooming. Si hubiese, digamos, ese tipo de cursos, ese tipo de enseñanzas en los colegios, tendríamos muchas más denuncias de las que realmente tenemos. Igualmente hay un montón, se ha denunciado mucho más, por suerte, en todos los temas que tienen que ver con la integridad sexual y con puntualmente del tema del grooming. Sí, Karina, ahí tenemos un momentito. A ver, haciendo un poco un resumen de lo que vamos charlando hasta ahora, podemos afirmar que el grooming, quien es el sujeto activo, lo hace con una determinada premeditación, o sea que una situación ocasional debería ser descartada en esto, o sea que hay premeditación en quien tiene esta intencionalidad. Después lo otro que observamos es que termina siendo como una extorsión al menor, al adolescente, en cuanto posterior al ingresar en la confianza, en requerirle fotos, como muy bien decías vos, ¿no? Cuando en algún momento se plantaba o no quería, si no mandás la foto, esto lo voy a dar a publicidad o por determinado medio. Por regla general, hasta no hace mucho, los menores y los adolescentes no le contaban esta situación a los padres. Y después también hoy comparto contigo, es que hay una mayor propensión social a formular denuncia, ¿no? Porque hasta tiempo atrás, 10 años atrás, era como que estos tipos de delitos, no, primero que era la discusión o el debate familiar, parece, no te creo todo lo que me estás diciendo, nosotros, indudablemente los mayores, tenemos un grado de responsabilidad en eso, pero también, como bien vos contaste a partir del caso Micaela, que fue un disparador positivo, ¿no? Más allá de ser una situación de desgracia personal y familiar por el fallecimiento de la nena, no deja de ser importante que ahora socialmente no hay una crítica de los padres hacia el hijo menor o adolescente con que le cuente esto. Y ahí voy a uno de los puntos que comparto 100% contigo, es cuando decís, hoy se impone la denuncia, ¿no? Porque era el otro ítem, ¿se denuncia o no se denuncia? Y hoy hay una inclinación de los integrantes de la sociedad a formular las denuncias por este tipo de situaciones. Realmente ahí hay una conciencia social distinta a las de años atrás. Creo que la justicia, el engranaje judicial también funciona. Todo puede ser mejorable, ¿no? Eso, sí. Mejor que vos podés aportarnos datos de eso, pero por lo menos hoy son delitos o situaciones que se atienden jurídicamente. Sí. Está claro que como padres tenemos una responsabilidad con respecto al control al menor. Siempre es poco, porque así las nuevas promociones son mucho más vivaces que nosotros, o sea, con la tecnología hay veces que logran enseñarnos a nosotros, ¿no? Y aquí lo más preocupante
en cuanto a cómo sistematiza el delito estas personas, es el tema de los perfiles falsos, Claro. porque forma parte del esquema de ellos y realmente hay uno de los grandes problemas que se encuentra también después para ser descubiertos y el tema de la responsabilidad penal y la sanción penal. Ahora, vos bien nos hiciste un reconto, la evolución que ha tenido este delito, lo nuevo de la ley y ¿cómo llegamos al tema de la ley? Porque nos contaste la situación de Micaela, la condena de este señor Luna. Este hecho, si no recuerdo mal, es en Bahía Es de, Blanca. Eh, sí, en Bahía Blanca, sí, del sí, 2016. Era un hecho que se investigó bastante y no había, vos imaginate que con toda la evolución de la tecnología, hoy aún falta todavía un poco más de regulación en todo lo que se refiere a esto, pero digamos que como vos bien decís, esto fue un disparador porque fue un impacto a toda la sociedad. Y yo también comparto que a partir de ese hecho es como que los padres hoy saben frente a esto a dónde acudir, ¿no? Porque continuamente debemos decir que hay fiscalías de turno, que obviamente recepcionan el tema de la denuncia, que también hay una línea gratuita, que es la 134, que inmediatamente podemos llamar si tenemos noticias de estos. También está el 0800 22 17 17, que es una línea de violencia e integridad sexual. Y también decirle a los papás, para aquellos que se animan, porque todo esto es un tema, o sea, pensemos en ese niño que toma, digamos, voluntad, se lo cuenta a los papás, con todo lo que esto implica, ¿no? Contarles al papá que estuvo interaccionando con una persona que después se dio cuenta que era adulto, lo que le pedía a cambio, mostrar todo este material a los papás y que los papás lo lleven a la justicia y la importancia también después, no solo de lo que se refiere a la arista legal, sino también a la arista del acompañamiento a la familia, ¿no? También debemos recordar para los que nos escuchan y no tienen conocimiento, digamos, de un organismo que se llama la DOVIC, que es una oficina de asistencia a la víctima, que inmediatamente cuando el fiscal empieza a investigar sobre el hecho, le da intervención a esta oficina que se encarga de tomar contacto con los padres, de hablar con ellos, de darles la diligencia del caso en lo que tiene que ver con el aspecto psicológico, ¿no? Porque pensemos el impacto emocional en un adolescente que confió en esa persona, hizo el intercambio de ese material y hoy ese material quizás no, está en la nube. Y no se sabe, además, leía un comentario, si me permitís, de una defensora de menores respecto de sí. una sentencia que después la voy a comentar en Córdoba, reciente de julio de 2021, de ahora, de una condena de grooming, que decía que uno piensa quizás a primera vista, bueno, es un daño menor, ya el groomer está preso, le van a hacer un juicio y el material ya está incautado. Y en realidad no es un daño menor, es un daño potencial y exponencial, porque no sabemos lo que él hizo con ese material que fue juntando. No sabemos si lo vendió en el mercado de la pedofilia, si parte ya lo viralizó a otras personas. Entonces es como que esa víctima realmente es un impacto importante que sufre en su psiquis. Por eso es tan importante denunciar como que haya un acompañamiento psicológico para ese niño, que de alguna manera después, digamos, teniendo en cuenta la edad, tendrá que Sí. ser oído en el ámbito como de la cámara GESEL, o bien, si se lo permite, y su psiquis, de acuerdo al previo paso por el cuerpo médico forense, declarar ante el fiscal, ¿no? Claro, ahí lo que yo denoto es, vos traías en relación el tema de tu hijo, ¿no? El tema del rol de las escuelas en esto, Claro, ¿no? Si las escuelas, sean públicas, privadas,
no hacen un eje importante con respecto a este tipo de situaciones que resultan habituales en esta sociedad moderna. Eh, Uno de los fundamentos o parámetros que tuvo esta ley, la 27590, la ley Micaela, era la de buscar concientizar, ¿no? Y el Claro, tema de la prevención. Eh, Ahí todavía eh, indicaría, ¿no? Me sumo a vos o como votando lo mismo, como que está faltando en ese aspecto. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Qué es lo que se te ocurre que sería bueno en las escuelas para divulgar este tipo de situaciones? Porque acá es, primero es buscar que se denuncie, después obviamente es el sí. acompañamiento psicológico al joven A la y familia, al al grupo joven, familiar, sí, es indudablemente, también. fundamental, sí. Sí, 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 el tema de que sea efectiva la ley de la víctima, ¿no? También los derechos del niño con total claridad, los convenios sobre los derechos del niño, pero más que nada también después la contención jurídica que debemos darle Claro. los que formamos parte del engranaje. A vos, en tu pensamiento, en el desarrollo del estudio de esta temática, ¿qué te pareció que podemos mejorar en cuanto a esto? ¿Qué ideas se te ocurren? Mira, a mí por ahí me podés decir exagerada, viste que yo suelo ser exagerada, soy muy rígida en esto. Me parece que no A ver. tendría que ser una charla anual. Casi yo te diría que tendría que ser como una materia general de concientización a los chicos, ¿no? Lo que tenga que ver con la educación sexual, lo que tenga que ver con estos delitos. El otro día cuando hablamos del sharing, el stealthing, ahora el grooming, o sea, de irlos concientizando, que no pase como una charla, simplemente, bueno, mañana vamos a tener una charla del grooming para que ustedes conozcan, y quedó en la charla. Y la verdad que está bueno darle ejemplos a los chicos, mostrarle qué sucedió, contarle lo que le pasó a Micaela, pero también contarle, Micaela, bueno, fue un caso resonante, fue el primer caso por el cual se condenó a alguien por el tema del grooming, pero también contarles que siguen sucediendo hechos, que sigue habiendo condenas y cómo pasa, digamos, por qué esa persona está condenada, qué pasó, cómo fue el engaño, comentarles para que ellos en el día a día de sus vidas vayan evaluando y si vos de alguna manera, por decirlo de una manera más cruda, los vas machacando a los chicos, le vas enseñando, es como que de alguna manera ya le creás la duda, hey, pero pará, este me pidió hacer amigo, no lo conozco, ¿entendés? Le sembrás la duda al chico. Y entonces no entra tan tranquilo y se sienta en una computadora. Mirá, Augusto, sin ir más lejos, ¿sabes cómo les enseña España a los chicos de 7 y 8 años el tema del grooming? A través del cuento de Caperucita. Es Muy muy bien. cómico. Un día estaba mirando un video, les enseñaban a estos chicos de primero y segundo grado, Caperucita obviamente llevada a la era de la tecnología. Estaba sentada en el comedor y estaba chateando. Entonces la mamá le dice que chatee con la abuela porque está por ir al supermercado. Que le pregunte a la abuela qué necesita. Entonces la abuela, ella empieza a chatear y dice, no la veo a la abuela en línea. Bueno, pero ya va a aparecer. Y en un momento no aparece la abuela, aparece alguien con un perfil que le hace creer que es la abuela. Entonces Caperucita dice, acá está mamá que quiere ir al supermercado, bueno, pregunta qué querés. Sí, ¿está tu mamá ahí? ¿Y tu hermano? Le dice, pero abuela, no tengo hermanos. Ay, este Alzheimer me está teniendo mal, tenés razón, no tenés hermanos. Bueno, la va llevando a Caperucita. Y Caperucita le comenta, bueno, mamá va a ir al supermercado, ¿cuándo? Ahora, dentro de un rato. Le da los datos sin querer. Y ese groomer, que es el lobo, le dice, mañana te quiero ir a buscar al colegio. Bueno, dale, abuela, pero no me acuerdo la dirección. Ya te dije que mi Alzheimer. Y la nena Caperucita le da. Bueno, abuela, estoy en tal colegio, ta, 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 ta. Cuando la mamá vuelve del supermercado, le cuenta a Caperucita, mañana me va a ir a buscar la abuela al colegio, me preguntó la dirección porque no se acordaba con esto del Alzheimer. Y la mamá le dice, pero la abuela no tiene Alzheimer. A ver, déjame ver un poquito. La madre de Caperucita se mete y se da cuenta que no era la abuelita, sino que era alguien
que se hacía pasar por la abuelita. Entonces ahí es como que le hace crear a Caperucita una dirección distinta de colegio y finalmente el lobo, el groomer, es capturado ahí. Mirá, fíjate cómo los países tan desarrollados como España, Francia, enseñan a través de lo lúdico de lo que puede ser un cuento de Caperucita y cómo al chico le queda graficado este tema y la importancia, lo tienen como materia en España. No, realmente diste un ejemplo maravilloso, ¿no? Totalmente destacable. Es como sacarlo de una Gráfico. galera, tu ejemplo. Sí, más que gráfico. Y con eso patentiza que el tema de las charlas en los colegios, tanto primarios como secundarios, no alcanzan. Debería formar parte realmente de- de una materia que lleve a los jóvenes y ya a los preadolescentes, porque los preadolescentes son más vivaces también, Claro, eh, en cuanto ya a conocer de estas temáticas, ¿no? Y claro. no está nada mal poner como pauta los ejemplos, así como el de Caperucita, otros dibujos, pero también ya en los adolescentes que les interesa tanto las lecturas, a vos te debe pasar también que te preguntan de causas penales, qué es lo que realmente pasa en las investigaciones penales. Bueno, aquí es un poco divulgar también cómo ocurren y cómo se llevan adelante este tipo de investigaciones, porque a ellos les llama la atención y que en el mundo real esto también existe y que tanto como operadores del sistema obligamos y profundizamos las investigaciones más allá del rol que ocupemos, pero lo importante es que esto se divulgue, que se sepa, la concientización. Mira, yo siempre recuerdo allá en el 83, 1983, que lo que a nosotros nos regalaban era la Constitución Nacional, porque estaba terminando un periodo difícil de este país, y Sí. teníamos como libros de cabecera la Constitución Nacional. Yo creo que en este tipo de delitos, ¿no? Como otros delitos que vos también investigás, que hacen a la privacidad, a la vida privada de los seres humanos, tienen que ser divulgados como temáticas, ¿no? Como temáticas, porque ninguno de nosotros, ni vos, ni Exacto, yo, ni como nadie nos queremos meter temática. en la vida privada de nadie, eso es No, claro. no, Pero sí saber cómo actuar ante esas situaciones, porque es como siempre le decimos en las clases, ¿no? El derecho penal o cuestión penal está latente en la vida de todos nosotros. Cuando salimos a la calle, cuando manejamos, exacto, son imponderables. exacto. Y esta situación de que estés en línea y se te aparezca alguien, más siendo niño y mucho más siendo adolescente, bueno, realmente son situaciones que llevan a una formación social que el de Europa me pareció no No, genial, es es espectacular. superlativo, Bueno, ¿no? fíjate, mientras te escuchaba, está en línea Rimolan Miriam, o Rimolo Miriam, que mencionaba el tema de la Sí. formación, que falta la formación de los docentes. Y yo de alguna manera te coincido con ella, ¿entendés? De alguna manera los docentes tendrían que estar preparados para esto, no tendría que ser una simple charla, para mí tendría que ser algo como, hacemos la concientización así del cáncer en las niñas. Esto de concientizar es súper importante, porque si nosotros concientizamos, prevenimos, y si prevenimos, evitamos la consecuencia de que el groomer gane, porque yo lo que digo, este es un enemigo que no entra por la puerta de tu casa, entra No, por la no. wifi, entra por el wifi, como dicen los españoles, o entra por el wifi o entra por el wifi, ¿entendés? Y te Sí. lleva de un mundo, a veces los padres decimos, ay no, yo prefiero que mi hijo se quede jugando a la play adentro y no esté en la calle a altas horas de la noche. ¿Sabés qué? Es tan peligroso el mundo real como el mundo virtual, porque tu hijo puede estar encerrado entre cuatro paredes, pero no sabés con quién está conversando, o quizás vos pensás que está conversando con gente de su misma edad y de alguna manera está conversando con alguien que quiere captar su confianza para después concretar un delito sexual. Es No, terrible. seguro, seguro. Ahí para dejarlo como un regalo a quienes nos ven, nos escuchan.
Danos una definición de la huella digital, que es uno de los núcleos que tiene este delito. ¿A qué le llamamos la huella digital? La huella digital. Nosotros, por ejemplo, si ahora nos sacamos una foto, la famosa foto, no cualquiera, nos sacamos con una amiga una foto, listo, yo se la mando a otra. Desde el momento que mi foto sale del dispositivo, entra en la nube, entra lo que se llama el ecosistema digital. Entonces yo ya pienso, listo, me peleé con mi amiga o tengo muchas fotos, listo, borro. Sí, lo borré de mis dispositivos, pero eso quedó en la nube, o sea, es una huella digital. Además, todas esas fotos que vos vayas viralizando de uno a otro lado, el día de mañana, yo ahora puedo hacer un simple ejercicio en Google, poner Karina Chávez, y van a salir un montón de fotos que yo pude haber compartido con sitios, ya sea jurídicos o recreativos, y aparece mi foto. Entonces ya mi foto no es mía, es del mundo. Entonces tengo que tener mucho cuidado sobre lo que subo o con lo que comparto, porque es algo que queda en el ecosistema digital. Por eso se dice es una huella, no se puede borrar. ¿Nosotros podemos borrar nuestra huella digital que nos hace único en este mundo? No. No. Bueno, lo mismo pasa con la foto. Una vez que yo se la entregué al mundo digital o al ecosistema digital, ya no hay posibilidad de borrar. Por eso es tan importante el material que compartimos, con quién lo compartimos y qué compartimos. Esto de tener mucho cuidado. Porque esto es lo que hace el groomer. O sea, al principio por ahí te puede pedir fotos de tu equipo, ay, bueno, a qué cancha, de qué equipo sos, a qué cancha vas, pero después, cuando tiene más confianza, cuando logra, pensemos que estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, de la inmadurez emocional que tienen, de que adolecen. Entonces, ay, pero qué linda, a ver, te compraste una pollera, me la mostrás, y empieza con esa foto, y después, pero no estaría mejor si te la subís un poquito, y el escote, y así despacito, 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 te va llevando sin querer. Y esto que digo, puede ser que algún adolescente se dé cuenta que se está pasando. Acá también juega el tema a gusto del secreto, ¿no? El famoso secreto que se da La en los palabra, el delitos. secreto, en todos los delitos Todos los privados delitos de es la palabra integridad clave. sexual, exacto, una de las palabras claves es Sí, el sí, secreto. secreto. Nadie va a llamar a otro para que sea testigo si va a cometer una aberración respecto a otra persona, sea desde un abuso simple hasta los abusos más terribles. Por eso, el groomer también usa el secreto. No le cuentes a nadie que somos amigos. Vos no le cuentes a nadie que me mandaste esta información o esta foto. Ahora yo te voy a mandar otra. Y así, poco a poco, cuando nos queremos acordar, el groomer se apoderó de la voluntad, lo controló emocionalmente. Hay otro caso, si me dejas, Augusto, que les contemos a los oyentes, el tema Sí, de por favor. lo que sucedió, lo tenía por acá, lo del tema de en Córdoba, fue un caso en Córdoba, ahora de julio del 2021, se Sí. celebró un juicio abreviado. Un juicio abreviado es justamente, para no utilizar tanto el tecnicismo, es un arreglo al que llega la defensa del groomer con el fiscal, arreglan el tema de la calificación, la pena, y entonces a través de ese arreglo, esa persona, ese imputado, se hace cargo del hecho, ¿no? Y a cambio de que obviamente le pongan una pena que él entiende que va a ser razonable. ¿Qué había pasado en este caso de Córdoba? En Córdoba lo que había sucedido era que, lo tenía por acá, Kipildor se llama el caso. Fue un caso en Córdoba, en julio de 2021. Este groomer tenía 21 años. Se relacionó con 3 o 4 chicas del secundario. Entonces les hizo creer en esa relación de confianza que ellas habían sido hackeadas por otra persona y que tenían que tener cuidado porque si les habían hackeado los dispositivos, sus fotos iban a ser viralizadas por el mundo digital, como recién. Entonces ellas que confiaron en él. Él les dice, chicas, si ustedes quieren, yo les hago el trabajo de limpieza, ustedes me tienen que entregar todas sus claves de Instagram, de Facebook, de Twitter, y yo voy a encontrar al hacker para que ustedes lo puedan denunciar y las ayudo y les entrego todo.
Las chicas en esa confianza que Kipildor les había dado, les entregan todas las claves. Y en el momento que le entregan todas las claves, este señor, ¿qué hace? Les roba toda la información, pero toda la información que a él le interesa, todo lo que tiene que ver con fotos, videos, que de alguna manera estas chicas habían intercambiado con otras personas de índole sexual. Cuando tiene toda esa información, les devuelve los dispositivos, y dice, bueno, ya está todo solucionado. El hacker, les voy a dar el dato, si ustedes lo pueden denunciar. Las chicas, contentas, esperan ese dato que nunca llegó. Lo que llegó es un pedido por parte de él. María, quiero que hagas un video en tal posición y hagas tal cosa y tal otra. Porque si no lo haces, voy a viralizar la foto, y le daba la data de la foto, de aquel parque en que estuviste con Rubén el 27, o sea, empezó el chantaje. Empezó el chantaje, la coacción sobre ella. Si no me das a cambio esto, entonces, ¿qué pasó? Muchas chicas tuvieron miedo de este grupito y no fueron a la justicia y no lo denunciaron. Otras 3 sí tuvieron la voluntad, lo denunciaron. Esta persona firmó un abreviado por 7 años. Y lo que habíamos comentado, esto de que, ustedes me dirán, el delito de grooming va de 6 meses, la pena es de 6 meses a 4 años. Entonces, ¿él por qué firmó 7 años? Es lo que comentábamos hoy, Augusto. El Sí, grooming sí. abre puertas a otro delito, no es que se queda solo en esa figura de grooming. Él fue justamente condenado a 7 años por producción de material de abuso sexual infantil, estafa, coacción calificada, por anonimato en cuestiones de violencia de género. O sea, se graduó todo eso y se le dio una pena de 7 años. Y una de las cosas que comentaba una de las partes, que era la defensora de menores, porque 2 de ellas eran menores, era el tema de que no habían contado con querellas. Ninguna de ellas se había constituido en querella, que de alguna manera por ahí, habiendo una querella, se podía haber logrado por ahí una pena mayor que la que le dieron, porque fue escasa para la defensa de las niñas, digamos, de las adolescentes. Y marcaba este tema, ¿no? De lo que hablábamos antes. Uno piensa que es un daño menor, ya está en la cárcel, está preso, el material ya está incautado, listo, se terminó acá. No, no se terminó. Es un daño potencial y es exponencial, porque esto se viraliza y además porque no sabemos qué él hizo, más allá que él diga que lo tiene en su computadora y lo tiene guardado y no lo sabemos. Quizás cuando cumpla la pena por ahí sale y vuelve o no se lo queda, o vende ese material al mercado de la pedofilia, que ya habíamos hablado. Hay un mercado muy importante de pedofilia que compra esta suerte de videos, ¿no? Sí, ahí me pareció bastante para destacar y me interesa tu opinión. ¿Qué hubiese ocurrido si en esa investigación de Córdoba hubiese existido un querellante? ¿Sería la misma pena? Yo creo ¿Más? que no, yo creo que no, porque, a ver, el tema del querellante, quizás el querellante se hubiese opuesto al tema del juicio abreviado. Hubiese dicho, no, hagamos un debate oral. Y es distinto para mí, un juicio abreviado es como una suerte de arreglo entre partes. A ver, la defensa dice, bueno, él asume el delito, la calificación, el hecho tal cual viene, pero vos dame una pena más acorde. Y por eso es que es un juicio abreviado, es como un arreglo entre las partes. Yo creo que para mí personalmente, es una opinión que yo tengo, todo lo que tiene que ver con los delitos de integridad sexual, me parece que la víctima merece, se lo debemos a la víctima, que pase por un juicio donde obviamente todas las partes van a tener garantías suficientes, dígase el imputado y la víctima, porque me parece que la víctima tiene derecho a ser escuchada. No es lo mismo firmar un juicio abreviado, que es papeles que se digitalizan, que un juicio oral donde la víctima se sienta frente al juez y le cuenta cómo empezó ese engaño en la línea, lo que, digamos, lo que Kipildor le hizo, cómo las engañó. Me parece que no es lo mismo verlo escrito, que asume la calificación y la participación, que estar en vivo y en directo, una joven contándole al juez cómo fue ese engaño
y a dónde podría haber llegado, porque en el caso de él pasaba por satisfacción propia, en este caso del groomer. Él lo que quería era material para él y para después intercambiarlo y subidos de tonos, pero muchas veces es material para recabar y vender. Ahí desde lo técnico, ¿no? Un poco para redondear esto, si hubiese existido un querellante, se hubiese opuesto, seguramente, pero eso hubiese sido vinculante para Bueno, oponerse a este bueno, abreviado. ese es otro tema también, ese es otro tema. El querellante siempre queda, a ver, por ahí recurre y ya sabemos que la querella en solitario, por suerte hay varios fallos que hacen a la alusión de que la querella en solitario puede haber, pero me parece que, no, a ver, no solo la querella. Yo como defensora de menores coadyuvantes muchas veces me he opuesto frente a un pedido del fiscal y la defensa de ir a juicio abreviado y he dicho, no, no, vamos a juicio. No es para hacer un abreviado. Es ¿Y qué te distinto responde es el que la juez? víctima, ¿Qué distinto te es que la responde el juez? víctima, no, en varios tribunales orales criminales han dicho vamos a juicio. Vamos a juicio. Distinto es, ojo, no es una decisión que yo tomo unilateral o que decido yo. No, le pregunto previamente a la víctima. Mirá, te voy a contar lo que es un juicio oral. O sea, puede ser que el juez te llame. Yo voy a tratar de evitar que te llamen. ¿Por qué? ¿Por qué voy a tratar de evitar? Porque ella ya quizás pasó por una cámara Gesell. Entonces es obligación de todos los jueces de mirar esa cámara Gesell y de leer las pericias que ha hecho el cuerpo médico forense sobre ese relato que ha hecho esa joven en ese momento. Entonces me parece que hacerla pasar nuevamente frente al juez sería revictimizarla. Pero es distinto si la víctima me dice, aunque yo ya lo conté en la cámara Gesell, quiero contárselo al juez ante el tribunal oral. Porque la cámara Gesell fue por ahí para el juez instructor. Y ahora Sí, va a tener claro. un nuevo juez, digamos, es un tribunal quien va a decidir si a esa persona la condenan o la absuelven por ese delito. Y quizás Y la víctima... además, ahí te interrumpo porque dentro de estos estudios, para redondear esto, es Sí, que es como que no está cerrado el tema de la víctima en este tipo de delitos. Obviamente, se evita volver a revictimizarla llevándolo a un tribunal, ¿no? Además está el sí, fallo de la Corte Suprema, pero sí, el tema es cuando la víctima te dice, no, doctora, doctor, yo quiero declarar ahora, y sí. el tema es que muchas veces las víctimas, pasado un tiempo, es que empiezan a recordar y entonces quieren dar precisiones de situaciones que no dieron en su oportunidad. Mirá lo importante de lo que estás diciendo, disculpa que te corté el Claro relato, que pero sí. Y a te ver, interrumpí, pero por favor. la víctima tiene derecho. Por eso siempre es importante no tomar decisiones unilaterales desde la Defensoría de Menores. No sentarnos y hablar con la víctima y contarles cómo es. Bueno, la etapa de instrucción, vos ya la viste, te acompañamos. Ahora tenemos esta nueva etapa. ¿Vos querés volver a declarar frente al juez? Y algunas víctimas te dicen que sí. Y algunas víctimas también te dicen, no quiero el juicio abreviado, yo quiero ir a un juicio oral, porque quiero contarle al juez lo que me pasó. Además, porque, mirá, una vez una víctima me dijo algo que me quedó grabado y que a veces lo utilizo en los alegatos, porque me pareció patente lo que me dijo. Doctora, el delito no terminó cuando a él lo encarcelaron. No es que cesó el delito cuando lo encarcelaron. Yo entendí que a partir de que yo denuncié, ahora voy a tener que probarles a los demás lo que me pasó, voy a tener que probar, lo que significa que ya sé que me esperan pericias, contarlo nuevamente quizás ante un tribunal oral. Pero la verdad yo necesito el veredicto, porque el veredicto para mí va a ser dar vuelta a la página y poder decir, me creyeron. O sea, valió la pena recorrer todo lo que recorrí, porque los jueces me creyeron. Obviamente si hay un veredicto culpable, ¿no? No, está bien, Pero pero la víctima necesita de eso. Entonces yo frente a eso, si alguien me viene a plantear el caso de un caso de grooming, y la víctima me dice, quiero ir a juicio, yo me voy a oponer. Y si hay un querellante, estoy seguro que se va a oponer. La mayoría de los querellantes quieren ir a juicio oral porque de alguna manera la víctima necesita, es su derecho el tema del juicio oral. Con todas, obviamente, las particularidades que tiene la ley de víctima, con lo que hace a la protección, ¿no? Evitar la revictimización, el tema de declarar frente al imputado y demás cuestiones.
No, pero me seguro, esos son parece, los detalles del procedimiento. pero me parece, a ver, para de alguna manera llevarse de alguna manera esta idea. O sea, el grooming es un delito, está en el Código Penal y a ver, llegado el momento de la investigación determinada, ¿podemos ir a juicio? Sí. ¿Podemos hacer un abreviado? Sí. Yo, como defensora de menores, tengo la obligación, si se trata de menores, de preguntarle a la víctima qué es lo que quiere hacer. No, perfecto. Lo que sí, poco también para alimentar los conceptos, con respecto Sí, al tema del grooming, debemos recordar que primero se discutía si era delito o no era delito, en algún aspecto se discutió en su oportunidad socialmente, pero el tema del quantum penal fue también un serio tema de discusión. Para algunos en su oportunidad no tenía que superar los 2 años, había una mayoría importante que decía no tenía que superar los 3 años, que lo ponía como un delito correccional, pero claro, como después tenemos nosotros el precedente de hace más o menos un poco más de 10 años en el tema del homicidio culposo, recordás, Karina, que la pena máxima era 3 años, ¿te ¿no? acordás? Sí, era otro tiempo. Hoy Claro, sería inconcebible, ¿no? Hoy sería inconcebible. claro, Bueno, claro. entonces, con las situaciones que ocurrieron, bueno, se subió, ocurrieron hechos trágicos que llevaron a que la pena subiera 5 años en los homicidios culposos, más que nada en los accidentes de tránsito. Eh, el tema aquí viene en que para evitar ese tipo de situación border, ¿no? O sea, que iban a decir que había impunidad en el tema del grooming con una pena hasta 3 años, se pensó entre 5 o 4 años, pero ese máximo vino por ahí, ¿no? Sí, Superar los 3 años, fijar en 4 años, donde dejaba potencialmente a alguien a una persona que hubiese cometido este delito, el delincuente informático, ¿no? Que tenía esa posibilidad de cumplimentar claro. una pena efectiva, porque lo que pide la sociedad muchas veces es que esa pena sea efectiva, sin ingresar Efectiva. a hacer valores si está Sí, sí, bien o no está bien, pero esta era un poco la decisión. Entonces tenemos una mezcla criminología, procesales penales y también de un criterio social que reclamaba justicia para este tipo de situaciones y que el delincuente no tenga solamente una sanción formal, sino que aquí esté potencialmente la posibilidad de una condena efectiva. Más allá que lo que nos resaltó Karina, es que el grooming es un medio para cometer un tipo de sí, abuso, o sea, es un exacto. delito para cometer otro delito todavía más grave, este es grave, el otro, si quieren, gravísimo, para que comprendamos, no hablemos tan en términos jurídicos, pero esto habla de la importancia realmente que tiene el seguir profundizando, investigando este tipo de delitos y personas como vos, menos mal que existen y toman esta preocupación por todos nosotros. Realmente el grooming es un tema que si nosotros tenemos una charla el año que viene vamos a encontrar con nuevos hechos, ¿no? Exacto. Porque nos Mucho vamos más. a encontrar de cómo sigue evolucionando el ingenio también de estos, no me gusta decirlo, pero vamos a hacer una excepción, de estos delincuentes que eh, van perfeccionando su sistema. Y realmente que Exacto. si la sociedad no reacciona ante esto, nosotros no reaccionamos ante esto, nos vamos a tener que preocupar por nosotros mismos. Decinos, Karina, bueno, ahí a ver qué otros conceptos te Por parece eso, que deberíamos por agregar. eso mi preocupación también de los niños, ¿no? Del tema de insistir en la concientización que no solo debe estar en casa, sino también en el colegio. O sea, la importancia, vuelvo a resaltar, la importancia del colegio para concientizar, porque si concientizamos, ya te digo, prevenimos y no llegamos a tener las consecuencias. Pero otra cosa también importante me parece interesante que me olvidé de señalar y les cuento ahora, en el tema de la sentencia de Kipildor, esta de Córdoba, no solo le imponían la pena, y que obviamente 7 años de cumplimiento efectivo, sino también el tema de que dentro del penal él lleve a cabo un tratamiento psicológico, ¿no? De alguna manera para concientizar el daño que le había hecho a estas chicas, porque puede ocurrir que, a ver,
en el afán de hacer esto, ni siquiera piense, solo piense su satisfacción sexual de conseguir el material, ya sea para sí o para venderlo. Y insistía la sentencia en el tema de la importancia de que pase por el cuerpo médico forense para que lo evalúen psicológica y psiquiátricamente y se determine el tratamiento más adecuado a la psiquis de él. Porque pensemos, porque también hay que pensar en esto, Augusto, vos sos igual que yo, el tema de no pensemos a la pena como un castigo, sino pensando de que hay que educar y reeducar y que esa persona, digamos, se concientice que lo que hizo estuvo obviamente mal, bueno, ya lo pagó con una pena, pero que al salir se resocialice, ¿no? Y asuma una función constructiva a la sociedad, porque si no, no sirve de nada ponerle una pena a alguien, encerrarlo y que dentro de cuando esté para cumplimentar la libertad condicional, recupere su libertad y vuelva otra vez a hacer lo mismo. Yo creo que la reincidencia, de alguna manera, es el fracaso del sistema. Y si no trabajamos para que no haya reincidentes, entonces los operadores habremos fracasado, porque no es solo investigar, condenar y meter a gente presa, sino también tratar de trabajar sobre eso, por una manera también de trabajar sobre las estadísticas. A mí me llamó mucho la atención cómo este delito en pandemia fue terrible, las denuncias, cómo de alguna manera aumentaron. A ver, ya había un nivel importante, pero esto de haber tenido a nuestros hijos o a una franja importante de niños, adolescentes durante casi 7 meses encerrados y solo socializando con sus amigos o sus familiares a través de lo digital fue difícil para ellos. Y en esa onda difícil, el groomer estaba atento, imagínate. Era un escenario fantástico para el groomer, para poder atacar, encontrar esa complicidad, esa empatía y atacar. Me parece muy interesante una frase que dice UNICEF, ¿no? Cuando habla de concientizar a los padres sobre este tema, UNICEF dice, habla con tu hijo, porque si no hablas vos con tu hijo, habrá otra persona que lo haga por vos, y ese va a ser el groomer. Así que hablar todo, ¿no? Y el tema también importante de no culpar a nuestros hijos, no cuestionarnos, no cuestionarlos si nos vienen a contar lo que hicieron, porque ahora... No digamos, enojarnos. No claro, enojarnos, a primera mano uno se sino escucharlos. enoja y dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te Sí, claro. conectaste? Y no, la verdad que no, hay que escucharlos, hay que acompañarlos, no hay que borrar nada, hay que documentar todo e inmediatamente ir a la justicia o utilizar la línea gratuita, como ya dijimos, del 134, a las fiscalías de turno, hacer la denuncia, no escrachar antes en las redes sociales al agresor, sino hacer primero la denuncia y después sí, obviamente, escracharlo, porque eso va a dar la posibilidad que si hay otras víctimas que sufrieron lo mismo, puedan denunciar. Y eso de alguna manera va a ayudarla también a esa pequeña o ese pequeño que se animó a denunciar, se va a sentir más acompañado, porque no se va a sentir solo, no va a decir solo me pasó a mí, le pasó a otros también. Y esto también ayuda de alguna manera al adolescente y a otros también que se ven en esta situación, en el tema de no tener vergüenza de denunciar, como pasa con los abusos, cuando las mujeres se animan a denunciar más, mujeres y también varones, estas situaciones, es porque de alguna manera se sienten acompañados, no solo desde su casa, sino también de organismos como puede ser la escuela o de otros organismos que le dan, digamos, el apoyo psicológico. Sí, con plena seguridad que es así, Karina. La verdad, este es un tipo de delito que realmente llegó para instalarse y quedarse por un tiempo. Llegó para instalarse y la pandemia le dio una gran mano. Sí, la La pandemia... pandemia, el encerramiento que vivimos le dio una no es gran... correcto el término jurídico, ha sido un disparador. No, no, fue terrible. La pandemia, ya te digo, capaz que nosotros pensábamos nuestros hijos están a salvo, vuelvo a insistir, qué suerte que no salen a bailar y vuelven borrachos y noche y de tarde. Y la verdad que no es así, porque pueden estar cerrados entre 4 paredes y estar hablando con una persona que le está haciendo por ahí una proposición y no se está dando cuenta por ahí.
por esa también inmadurez propia de la edad. Así que cuidemos mucho a nuestros hijos, informémonos sobre los controles parentales, que tan importantes son y los podemos poner en nuestras computadoras. Si no sabemos, podemos llamar a un técnico de confianza, obviamente. Claro. Porque también, a ver, Augusto, sin ir más lejos, nos está pasando a los adultos que nos engañan a través de páginas para que le demos nuestras claves y a veces nosotros caemos sin querer, o los famosos sorteos, te ganaste un iPhone o te Te ganaste. ganaste, sí, sí. Entra a este formulario y sin querer entra a este formulario y danos tu dirección, danos tu nombre y tu apellido. Y nosotros, tan contentos que nos ganamos por ahí un dispositivo de último modelo, entramos y dejamos nuestros datos vitales. Sí. ¿Qué pasó hace poco con el tema de los documentos? ¿Cuántos famosos ingresaron, sabían los documentos? ¿Te acordás que salió en las noticias? Sí, sí, Eh, es verdad, es verdad. Sí, no, eso en era, realidad es importante todo esto que estamos charlando hoy porque forma parte de lo que se encuentra instalado. Apenas nos descuidamos, podemos tener inconvenientes serios, no solo nosotros, nuestros allegados, nuestros hijos, las personas de nuestro querer. Y realmente es un tema que da para otra charla, estamos ahí cumpliendo el horario. Antes de finalizar, ahí a Karina la que tenemos que felicitar porque salió un artículo de ella en la revista de Pensamiento Penal, la queremos felicitar. Realmente lo leí, me pareció interesante y también te queremos comprometer para una futura charla sobre estas temáticas que tiene que ver con lo que hace a nuestras libertades y a nuestra intimidad y que realmente ha desarrollado muy bien y te dejo ahí, estamos con el tiempo cortito, pero que tires un telegrama de lo que podría ser ya para nuestro próximo encuentro en bueno, Semana Conveniente. esa charla, en realidad vos te referís a la de la Asociación de Magistrados. El tema Sí, fue ahí más puntual, lo que se refiere a las restricciones durante el proceso penal, ¿no? Referentes a una víctima sí, niña, niño o adolescente que denuncia cualquier tipo de delito de integridad sexual, pero el agresor por ahí está libre, ¿o no? O sea, ¿qué posibilidades hay de pedir algún tipo de restricción, de prohibición de acercamiento o prohibición de contacto por redes? Porque puede ser que esta persona después de que se entere de que la denunció, la empieza a contactar por las redes y la amenace. Entonces, así es. inmediatamente ahí, nosotros como Defensoría de Menores, cuando recibimos la intervención dada por el juez o por el fiscal para que tomemos el caso respecto de esa niña, nos interiorizamos qué es lo que ocurrió, qué relación tiene con ese agresor, qué cercanía tiene, y si el fiscal no lo pidió, inmediatamente, como nosotros somos parte necesaria de todo proceso penal donde, digamos, esté en juego los intereses de una niña, niña adolescente, podemos pedir las restricciones. El tema está de la prohibición de acercamiento y la prohibición de contacto, que obviamente el juez lo evaluará, porque, digamos, a veces la gente piensa que solo cuestiones que pueden pedir o particulares que puede pedir el fiscal. Y no, nosotros como Defensoría de Menores y atendiendo el interés superior de ese niño, podemos pedirle, digamos, todo lo que hace a la protección integral de esa víctima al juez. Y uno de los casos que se planteaba era esto, porque suele suceder que cuando el agresor está suelto, Sí. eh, intenta contactarla por las redes y convencerla de que saque la denuncia, de que retracte, la famosa retractación de las La víctimas, retractación. la No, no, retractación, seguro. que No, no. ese es otro tema interesante, la Eso es otro retractación. tema ahí que en otro encuentro tenemos y ahí estamos pasados de tiempo. Desde ya, Karina, te agradecemos tu tiempo, la claridad en tus conceptos, el desarrollo de tu pensamiento, que como siempre decimos, compartimos, o yo comparto en su gran mayoría. Sí. Y realmente también no quería dejar pasar que esta es una reunión para vos muy, muy importante, la que hemos tenido en el día de hoy, y que haya sido a plena satisfacción tuya y a la persona una de las personas que más has querido y que querías que este encuentro sea excepcional. Entonces, esperemos haber cumplido con esa expectativa,
Karina, y seguramente a la persona que se le ibas a dedicar te estaré iluminando todos los días desde la estrella que vos elijas. Te mando un abrazo enorme a la distancia y nos estamos encontrando prontamente para las temáticas que nos quedaron pendientes antes de finalizar este ciclo lectivo. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron a escucharnos. Muchas gracias por esta nueva convocatoria. Por supuesto, para mí es un gusto colaborar con este espacio y estoy a tu disposición cuando vos quieras. Y recuerden, hablen con sus hijos, porque si no, otra persona puede hacerlo por ustedes. Un beso grande para todos. Gracias, Uno, por el mensaje y un beso también para todos. Hasta Gracias luego, a abrazo todos. a la distancia. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Entiendo el mensaje.